Bueno, bien, listo. Como esta es una actividad, bueno, quien no me conoce, soy Nevardoloso Ayala Rojas, su tutor, el encargado de calificarles, perdón, de calificarles sus actividades. Como es un CIPAS, el círculo de interacción que tenemos, círculo de interacción y participación académica que tenemos con nuestros estudiantes. Pues hoy quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué preguntas tienen acerca del desarrollo de los ejercicios? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué dificultades han presentado? ¿En qué han quedado bloqueados? O, o preguntas en general del campus, de las guías, de qué. Entonces quiero escuchar la participación de cada uno de ustedes a ver cómo podemos realizar esta actividad de hoy, ¿vale? Entonces, el micrófono es de ustedes. Quiero escucharlos. Si hay que dar una explicación de alguno de los temas, si alguno de los ejercicios ha presentado inconveniente, cómo se podría solucionar. De eso. Tenemos la primera participante, Laura. Laura Roballo, buenas noches. Cuénteme en qué le puedo ayudar, qué la puedo orientar. Recuerden, Bueno, las preguntas, por más simples que sean, formúlenlas. Háganle. Señora, cuénteme, Laura, ¿qué le puedo ayudar? buenas noches, compañeros y tutor. Bueno, pues Buenas es noches. que la verdad no, pues no he comprendido bien del punto número 1, definir la simbología del argumento. Pues es que como yo lo había entendido, yo lo subí al foro y su merced me había dicho que estaba mal formulada. Entonces, pues para ver si usted me puede explicar de nuevo. Listo. O aclarar. Vamos a coger un ejemplo. Listo, no hay problema. Vamos a mirar un ejercicio, un ejemplo, un ejercicio de ejemplo para mostrar en qué es que consiste esto. Bueno, aquí yo precisamente les tenía unos ejercicios que se habían propuesto anteriormente. Entonces vamos a mostrarlos. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Listo, señor. bien. Entonces, el ejercicio número 1, del que a veces se nos presentan inconvenientes, nos dice, mire, aquí tengo un ejemplo. Entonces, tengo las dos proposiciones. La primera proposición de nuestro ejemplo dice, algunos médicos son eficientes. Y la proposición 2 es, ningún gato tiene plumas. Generalmente allá nos aparece así, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que definir cuáles son esos cuantificadores que nos van a permitir darle la característica a la proposición. Entonces, si nos aparece médicos son eficientes, nosotros en la vida conocemos, a manera general, ¿no? Sin herir susceptibilidades, conocemos que no todos los médicos son eficientes, ¿cierto? Hay algunos que uno va a un centro médico y entonces le dicen espere o le formulan una aspirina y lo mandan para la casa. Entonces, ahí podemos determinar un cuantificador con respecto a la profesión médica, ¿cierto? Entonces, ahí ya podríamos decir que algunos de los médicos, ¿sí? Algunos de los médicos son eficientes. Entonces ponemos cuantificador, algunos médicos son eficientes, ¿cierto? Y listo. Y lo mismo vamos a hacer con la otra proposición. Ejemplo, en el ejemplo del gato tiene plumas. ¿Cuántos han visto que un gato tenga plumas? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno, ¿cierto? Entonces, mire, ahí mismo la pregunta me lo está diciendo, la misma respuesta me está dando la solución, ¿cierto? Entonces, como ninguno de los gatos tienen plumas, entonces voy a poner el cuantificador que ningún gato tiene plumas, ¿cierto? Fácil, ¿cierto? Hasta ahí. Ahora, ¿cómo va a ser la simbología? Entonces, para el primer caso del médico, ya dijimos que el cuantificador
es algunos, ¿sí? De hecho, lo cambiamos de colorcito. Pongámosle aquí un color rojo. Y la cualidad de cúpula, ya sabemos que es el verbo. Entonces nosotros decimos, existe algún X tal que ese X es un médico y es eficiente. Entonces, hay dos opciones de respuesta. Una que sería esta. ¿Cómo funciona esta? Pues de la siguiente forma. Ya sabemos que si es el cuantificador algunos, ¿se acuerdan? Mira, espere, ponemos aquí esta tablita para que recordemos esto. ¿Sí? Listo. Esta tablita nos va a ayudar también bastante en hacer eso. Entonces, si nosotros tenemos que es algunos son, entonces tenemos que mirar algunos son y miramos nuestra tabla. Entonces buscamos algunos, algunos son. ¿Sí? Entonces, algún es. Ah, bueno, ya sabemos que es, algún es, por lo tanto será particular afirmativo. Y si es particular afirmativo, será una proposición tipo y. ¿Listo? Hasta ahí vamos, mire. Entonces ya sabemos qué es eso. Entonces, ya tenemos definido eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar simbólicamente? Espérenme que por aquí hay alguien que está pidiendo acceso. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a representar simbólicamente? Vamos a ponerle, existe un X. Entonces, como les digo, hay dos formas de presentarlo. Donde hay un médico X, cualquier médico X, y ese X es eficiente. Podemos presentarlo así. O también podemos presentarlo como nos lo han sugerido en la guía, ¿se acuerdan? Que existe, a ver si tengo aquí el conector. Uy, sí lo tengo. Existe, está muy pequeñito, sí. Pero es que ya, bueno, no importa. Existe un X, ¿sí? Que pertenece a un universal, ¿cierto? Donde, ¿de quién estamos hablando? ¿Del médico? Del médico. ¿Y el médico es representado por quién? Por X. Por X, ¿cierto? X es eficiente. ¿Listo? Entonces podemos representarlo de esta forma también. Pues ya tenemos la otra forma de poder representar. Entonces, si lo quieren presentar de esta forma, con el conector, es perfecto. ¿Pero por qué con el conector? Porque estamos hablando en especial, cuando estamos hablando de un particular. ¿Listo? Cuando es particular, cuando es con el cuantificador algunos. Solo con el cuantificador algunos lo interpretamos de esto. Ahorita vamos a ver cuando es con el universal. Entonces, podemos entregarlo de esa forma o si se les facilita, lo pueden entregar de esta otra forma. ¿Listo? Pues esta es la forma de poderlo representar simbólicamente. Aquí tenía yo otra representación que decía, existe un X que pertenece a una universal donde es un M, el AM me va a representar la profesión médico, un X, y esa E, que me va a representar la palabra eficiente de esa X. Ya sabemos que los X son médicos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Más o menos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Quién me formula la pregunta, Laura? ¿Sí queda bien, más o menos claro? Sí, ¿Sí sí, logro señor. despejar la duda? Sí, Bueno, ya quedó listo. más claro. Gracias. Perfecto. Entonces, ya teniendo eso, recordemos que tienen que entregar la clasificación del tipo o identificar el tipo de cuantificador, ¿no? Entonces, ya dijimos que algunos médicos son eficientes. Ya dijimos que el cuantificador es algunos y la cualidad son. Para eso nos valemos de la tablita esta. Ya dijimos, algunos son, que es particular afirmativo, por lo tanto será y, ¿cierto? Entonces, podemos decir, el cuantificador es existencial afirmativo, mire. Bueno, particular afirmativo. En este caso podemos decirle que es existencial afirmativo. ¿Por qué existencial? Porque mira, aquí el cuantificador me lo está diciendo. ¿Sí? El cuantificador que estoy usando aquí es el que me está diciendo, que es un existencial afirmativo. ¿Listo? Entonces,
Si es existencial o particular, lo podemos, pero vamos a utilizarlo de forma que sea el existencial. ¿Listo? Entonces, es existencial afirmativo. ¿Por qué? Porque el cuantificador me lo está diciendo que es una E invertida y la E invertida sabemos que es representada por este tipo, mire. Perdón. Mire, existencial. ¿Listo? Existencial. Y ya sabemos que es afirmativo porque el verbo está en presente. ¿Listo? Tenemos que entregar el tipo de cuantificador. Entonces, eso es lo que tenemos que entregar. Lo mismo, el mismo análisis vamos a hacer con la segunda proposición. Y decimos, no todos los gatos X, tal que es X, no tienen plumas. ¿Sí? Ojo con eso, no tienen plumas. Con la cúpula, no se coman el resto. La palabrita no, porque la palabrita no también juega en esa parte del ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Con la invertida, que nos dice, para todo X o todo X, esa X no tiene plumas. Y listo, mire, lo entregamos así. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que este es un existencial, ¿sí? Un universal, perdón. Universal. ¿Universal qué? Negativo, ¿cierto? Vean, mire, universal negativo. ¿Listo? Entonces ya sabemos, universal negativo. Universal negativo. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que entregar en el ejercicio número 1. ¿Listo? Ahora sí, ¿quedó mejor? Laura. Sí, señor, ya quedó muchísimo mejor, gracias. ¿Segura? Y si no, Pues, dígame a no, ver. señor. Lo Otro recalcamos. ejemplo, por favor. Entonces no quedó claro. Si hubiera quedado claro, no hubiera pedido otro ejemplo. ¿Cierto? Miren, ahí cómo caen de redonditos. Bueno, el otro ejemplo que les traigo aquí es este, otro. Entonces, tenemos la proposición, astros no son del sistema solar. Y aquí sabemos ya qué tipo es. Número natural es real, ¿cierto? Entonces, ¿todos los astros pertenecen al sistema solar en nuestro conocimiento general? No todos. No todos pertenecen al sistema solar. ¿Cuál sistema solar conocemos? El único que nosotros nos han enseñado desde pequeñitos, ¿cierto? Entonces, nosotros nos basamos en ese conocimiento, que tenemos un sistema solar. Entonces, no todos los astros van a pertenecer a nuestro sistema solar. Y como no hay todos, pues entonces ya sabemos que son algunos, ¿cierto? Algunos no son del sistema solar. ¿Listo? Entonces ya tenemos el cuantificador de la primera proposición. Y el otro, número real, número natural es real. Ya sabemos que todo número, cualquier número, siempre va a ser real. ¿Sí? Entonces ya sabemos que todo número natural es real. Entonces, mire, ya le encontramos el otro cuantificador. Bien, entonces, teniendo eso, conformamos nuestras proposiciones. ¿Sí? Veamos nuestras proposiciones, las completamos y vamos a hacerle la representación. Lo mismo, ya sabemos que con algunos podemos utilizarle el conector I para mostrar las dos características o podemos presentarlo de una sola forma. ¿Sí? Entonces, vamos a coger algunos astros, no son del sistema solar. Entonces decimos, existe un X, ese X va a ser un astro, ¿cierto? Ya sabemos, existe un X donde hay un astro X, donde ese X es un astro, cualquier X es un astro. Y ese X no pertenece al sistema solar, no es del sistema solar, no es del sistema solar. No se les olvide este cacharrito cuando tengan la negación. Si tienen la negación y no se la ponen, se los devuelvo para que me lo corrijan. Esto es impajaraditable ahí ponerlo, ¿de acuerdo? No se lo vayan a comer porque es perjudicial para la salud. Entonces, cuando esté con esa negación, no me vayan a poner solo en la cúpula la palabrita son. Solo la palabrita son. No, es completo. Porque esa es la que me está dando qué tipo
de proposición es la que tengo, ¿no? La clasificación, para identificar el tipo de proposición. Listo. Y la otra, recuerden, que también podemos decir que, bueno, que podemos decir que existe, que está muy pequeñito ese, tocaría buscar uno más grande, pero ahorita que uno lo buscamos. Existe, ¿quién? Un X. ¿Qué hace ese X? ¿Qué hace ese X? Lo mismo que habíamos hecho aquí arriba, ¿sí? Miren, fácil, ¿cierto? Ese X pertenece a un universal. ¿Cuál es ese universal? El universal de los astros, ¿cierto? El universal de los astros, lo mismo que está aquí, ya. Listo, y si lo quieren encerrar entre, pues listo, enciérrenlo entre paréntesis, no hay problema. Entonces lo encierran aquí. Existe un X donde ese X pertenece a un universal. ¿De qué? ¿De quién estoy hablando? Sistema solar. ¿Pero quién? El X, ¿cierto? X que pertenece al sistema, bueno, podemos ponerle X es del sistema, perdón, ustedes no dicen nada, no es del sistema No es. solar. Pero es que se me despiertan tarde, yo necesito que me corrijan, ¿sí? Yo necesito que me corrijan para que vayamos, para que sé que me están escuchando, que no se fueron y me dejaron solo. Bueno, entonces no es del sistema solar. ¿Listo? Y listo. Eso es todo lo que toca entregar. Después, ahora sí, ¿qué dijimos que era? Entonces, como es existencial y está negada, pues decimos que es un existencial negativo para poder identificar el tipo de cuantificador. Entonces, decimos, todo número natural va a ser un universal. Perdón, quedó mal. No son. Vamos con el sistema solar, es el Exacto. existencial negativo. Existencial negativo, exactamente. Miren, lo estaba aquí arriba. Los astros del sistema solar, ¿cierto? Existencial negativo. ¿Listo? Porque este es del número natural. ¿Sí? Y listo, ya sabemos. Existencial, ¿por qué? Ya tenemos el cuantificador y la cúpula que me dice no es existencial negativo. Y le ponemos el tipo de cuantificador de la proposición tal es el cuantificador existencial negativo. Sean generosos con este, no solo pongan cuantificador existencial, pero existencial, ¿qué? Afirmativo, negativo, positivo, prepositivo, alguna cosa, póngalo, pero no se coman esta otra palabrita porque esa es importante ponerla en el trabajo. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿ya quedó más claro con el otro ejemplo? Sí, señor, con este ejemplo Sí. ya quedó más claro. ¿Estás Sí, seguro con o quiere este otro sí. ejemplo? No, con este sí ya entendí mejor. ¿Sí? Bueno, pero es que cuando pone atención ahí se entiende, pero es que si dice que no entiende y se va, entonces así que gracias, cualquiera no. ¿Listo? Mentiras, molestándola. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Clara la forma de entregar el primer ejercicio? Ojo con eso, por favor, tengan en cuenta esos detallitos, porque por cualquier palabra que les falte, se lo devuelvo. ¿Listo? Quiero que quede el ejercicio perfecto. No como algunos ejercicios que me entregaron de la tarea 1. Uy, calificando eso, algunos trabajos me daba como pesar saber que no asistieron a algún B-Learning y entregaron de esos trabajos como tan feitos. Francis Rodríguez, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? No era a ver si, por favor, puede volver a donde está lo que significa la E invertida. Para revisar ahí una cosita. E invertida. ¿Esto? Sí, señor. Es mientras está una. Listo. Gracias. ¿Qué necesitaba? ¿La foto? Sí. Bueno, ¿ya le tomó la foto? Sí, señor. Gracias. Listo. ¿Qué otro necesita? ¿La tablita esta no la necesita? ¿No le sirve? Espéreme. No es esta. ¿La tablita no le sirve? No, es allá. ¿Ya la tienen? Bueno, listo. ¿Y esta otra? ¿También? ¿Ya la tienen? Sí, ya no te Bueno, resto listo. bien. No, eso está bien. Entonces ya tenemos 100 puntos más en nuestro trabajo. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra duda, inquietud? Cuéntenme tranquilos.
formulen las preguntas, por favor, por más simple, por más boba que crean, que consideren que es simple esa pregunta, que para qué la hago, háganla, formúlenla. Aquí mínimo no nos van a pegar, ¿cierto? Mínimo no se contesta, pero el resto todo se tiene que contestar y formular. Entonces, ¿qué otra pregunta tienen por ahí? Yo sé que tienen preguntas en el tintero, de lo contrario no se hubieran conectado, ¿cierto? Entonces, mire lo que es la lógica. Entonces los escucho con confianza, tranquilos, tranquilas. A ver, ¿qué otra pregunta tienen al respecto? En el ejercicio 3, en la establece ¿El ejercicio 3 que quién? lo de la tablita esa de establecer la estructura. Profesor, qué pena con usted, qué pena interrumpir la compañera. No, señora. Quisiera hacer una pregunta con respecto al primer ejercicio. Bueno, suponiendo, voy a poner un ejemplo X, ¿no? A mí me aparece, suponiendo, árbol vive en la tierra. Entonces, si yo le agregase, bueno, todos los árboles viven en la tierra, ¿hay algún problema o no? Si le agregara el los. Con el los, no hay ningún problema, no le afecta en nada. Porque recuerden que nosotros nos basamos en el español, ¿cierto? Y generalmente no hablamos chipchombiano. Por eso es que el español se caracteriza por tener todos esos conectores que nos permiten expresarnos de una forma mejor. Entonces, si decimos árbol crece en la tierra, pues queda un poquito cojo también. Entonces, estudiantes no entregan trabajo. Estudiantes sacar 0. Ya como un poquito como indios. Entonces, mejor agreguémosle palabritas también. Esos son conectores, ¿qué? Adiciones que no van a afectar. Entonces, si pongo todos los árboles viven en la tierra, no va a afectar en mayor parte lo que es el significado de la expresión. ¿De acuerdo? Bueno, profe, entendido. Muchas gracias. Con todo gusto. Joana Romero, cuénteme. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Joana. Profe, lo que pasa pues es que yo pues no entiendo muy bien lo de la cúpula. Bueno, lo del cuantificador ya sabemos que es pues algunos, todos, eso. La cúpula viene siendo como la palabra son, o no entiendo muy bien eso. Bien. La cópula, para este ejercicio que habíamos, bueno, si estuvimos en los B-Learning, aquí había expresado que en la proposición que nos entregan tenemos que identificar el cuantificador y la cópula. La cópula siempre va a ser el verbo de la expresión, de la oración. ¿Sí? Recordemos que la oración en español era sujeto, verbo, predicado, y aquí va a ser cuantificador, término sujeto, cualidad, cópula y predicado. Sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Entonces, la cópula va a ser siempre el verbo. Siempre va a ser el verbo. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar en ese ejercicio, donde nos dicen que tenemos que entregar en esta estructura, aquí en esta estructura, la clasificación de nuestras dos proposiciones, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar de la proposición P, ¿cuál es el cuantificador? Aquí será ¿Irracionales? No. El cuantificador. Todos. Todos. El cuantificador, exacto. En su orden. Término sujeto de P, ¿cuál será? Números irracionales. Números irracionales, completo, muy bien. La cualidad o cópula. Son. Exactamente, son. La palabrita son es el verbo. Y el término predicado, pues será el Decimales. Decimales, exactamente. Lo mismo sucedería con la proposición Q en este ejemplo. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos, ¿cierto? El término sujeto. Números irracionales. Números irracionales, excelente, muy bien. La cualidad o cópula, el mismo. Son y término sujeto, con término decimales. predicado, decimales. Entonces, ahí es cuando nosotros identificamos. En la EP,
ya sabemos que es un cuantificador, el cuantificador es todos, y esto está presente. Entonces, este cuantificador es un ¿qué? ¿Es un qué? Universal, ¿cierto? Un universal afirmativo. Entonces, nosotros, ¿qué es un universal afirmativo? Y ahí es donde cogemos quién es el universal afirmativo en la tablita esta que teníamos por aquí. ¿Dónde está esa tablita? Aquí. Universal afirmativo, entonces ya sabemos que es tipo A. ¿Sí? Y como es tipo A, pues entonces ya sé cómo es que voy a ponerla. ¿Listo? Ahora, de la otra, identifico, el cuantificador es algunos, por lo tanto será existencial o particular, ¿cierto? Y este. Entonces, ¿qué digo son? Pues yo miro mi tabla, la tabla, ¿dónde estoy? ¿Qué se me hizo la tabla? Se me perdió. Entonces algunos son. Entonces yo miro, algunos son. Entonces decimos que es particular afirmativo, por lo tanto será una proposición tipo I, ¿cierto? Ah, bueno, entonces si es así, pues entonces yo digo, es una proposición tipo I, donde será particular afirmativo. ¿Sí quedó claro? Listo, sí, señor. ¿Segura? Segura. Si le hago una pregunta, ¿me la contesta? No. Bueno, intentemos. Intentemos. En el ejemplo que nos dio la compañera, todos los árboles crecen en la tierra. ¿Cuál será la cópula? Perdón, profe, ¿cómo? Es que se me cayó. Se le cayó el micrófono, eso hoy. Bueno, en el ejemplo que nos dio su compañera, todos los árboles nacen en la tierra o crecen en la tierra. ¿Cuál será la cópula? ¿Nacen? Correcto. ¿Sí? Esa es la cópula. Y si fuera todos los peces no crecen en la tierra, ¿cuál será la cópula? ¿No crecen o crecen? Una de las dos. ¿Cuál me dice? Crecen. Ojo con lo que le estoy diciendo. Buenas noches. No crecen. Mire. Hagámoslo aquí. Aquí dice. Vamos a ponerlo en grande. En 18. Con el profe. Todos los peces no crecen en la tierra. Por aquí, ampliémosle un poquito la letra para que veamos. ¿Cuál es el cuantificador? Todos. Excelente, muy bien, cuantificador. ¿Y la cópula? ¿No crecen, profe? Yo no sé si crecen o no crecen. Estoy preguntando cuál es la cópula en esta proposición. No crecen. Yo no Pues crezco, está ya negando, no crezco. No crecen. crecen, profe. Porque No me crecen. preguntan, ¿no crece, profe? Yo no sé si ya crezca más o no crezca más. Estoy preguntando aquí esto. ¿Sí? ¿Cuál es? No crecen. No crecen. Exactamente, completo. ¿Por qué? Porque esta es una acompañante de este otro. Entonces, espera que aquí alguien me está pidiendo acceso, perdón. Eso, y volvamos. Entonces, ¿qué tipo de cuantificador es este? Universal. Universal. ¿Y esta es qué? Negativo. Entonces, ¿es un qué? Universal negativo. Exacto. Universal negativo. Y listo. ¿Vale? Sí, señor. Ya. Vale, profe. ¿Sí, Joana? ¿Segura? Sí, señor. o se sintió regañada. No. ¿No? Ah, bueno, menos mal. Me alegra que no se sientan regañados porque es una lástima. Quería que Diana regañara. No, mentiras. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Algo más? De los que acaban de ingresar, ¿qué pregunta tienen? Inquietud, interrogante, duda. Valentina Camelo, cuéntemelo. ¿En qué le puedo ayudar, Valentina? Buenas noches, tutor, compañeros. Buenas noches, señorita. En el ejercicio 1, en la simbología del argumento, ¿a qué hace referencia la X? ¿Al sujeto? La X siempre va a ser al sujeto, claro. Recordemos que cuando nosotros decimos que esa X, ¿a quién está haciendo referencia? Miren, miremos aquí en la presentación. Volvamos aquí. ¿Dónde era aquí?
aquí. ¿Recuerdan cuando hicimos estos ejercicios? Entonces, aquí habíamos dicho que para el ejemplo de todas las frutas son dulces, teníamos la representación. Entonces, ya sabemos que el cuantificador todos se representa por medio de esta A, ¿cierto? Entonces decimos, para todo X, ¿dónde está X? ¿Quién es? Esta X es una fruta, que es el sujeto, ¿cierto? La X, esta X siempre va a ser el sujeto, que pertenece a un universal. ¿Universal de quién? Universal de las frutas, ¿cierto? Solamente que esta X me va a dar en singular un solo elemento, un solo sujeto. O sea, esta X es una fruta cualquiera. ¿Listo? ¿Y qué características tienen esa fruta? Que esa fruta es dulce, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Otra cosita que les quería recomendar. Cuando hagan referencia a la propiedad del sujeto, pongan una letra que sea característica, ¿sí? O sea, si estamos hablando de dulces, pongan una D. Si estamos hablando de largos, pongan una L. Si estamos hablando de negros, pongan una N, ¿sí? O sea, algo que les ayude a referenciar esa parte en la expresión, de tal forma que tenga un sentido. Y el universal, procuren no cambiármelo ni hacerlo, ni decir que, por ejemplo, en este caso, una F me va a representar el universal de las frutas. ¿Sí? No, ya sabemos, si es un universal, pues no usemos esto, sino cojamos el universal. No representemos por otras cosas, no nos compliquemos la vida. Yo no sé por qué se complican la vida sabiendo que esto es así sencillo, fácil, sin necesidad de alargarse más el chico. ¿Sí? Entonces, esa X que tenemos aquí, siempre me va a representar a un sujeto. ¿Sí? La X siempre me va a representar al sujeto, en la proposición que sea. ¿Vale? Ok, sí, señor, muchas gracias. ¿Sí quedó entendido? Valentina. Sí, señor. Bueno, listo. Bien. ¿Alguna otra duda? No se les olvide. Cuando estemos hablando, entonces decimos, para toda X, ya sabemos que la X es una fruta que pertenece a un universal. ¿Universal de quién? De frutas. Esas X, esa fruta es dulce. Esa fruta es dulce. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación, esa es la forma como tenemos que definir y desarrollar el ejercicio. ¿Vale? Lo mismo sucede con el otro. Entonces, ya sabemos, en el caso de los médicos, el médico X, esta X va a ser un médico cualquiera, un cualquiera, sí, un médico cualquiera. ¿Quién es el eficiente? Pues el médico, no el cualquiera, sino el médico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la X siempre me va a representar el sujeto en la oración. ¿Vale? Bien. María Ángela, señora, cuénteme su pregunta. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, chica. Bien, gracias. En el ejercicio 3 hay como un cuadro donde hay como las letras en cada esquina. Ahí está la A, la E, la I y la O. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Su merced no estuvo en ninguno de los B-Learning? No, señor. Bueno, ahí es donde fallamos. Miren, que eso es lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, los B-Learning. ¿Sí? Entonces, este cuadrito que tenemos aquí, este cuadrito siempre lo vamos a tener en cuenta, pero desde aquí atrás, desde cuando identificamos la estructura y el tipo de proposición que tenemos. Si tenemos una proposición, si tenemos una proposición tipo A, ¿sí? O una proposición tipo E, o I, o tipo O, es porque esa proposición tiene unas características. Si es tipo A, es porque es universal afirmativa, su cuantificador es universal, es decir, la estructura que debería tener, el esquema que debería tener, es todo ese es P. ¿Listo? Por eso, este otro cuadrito es el que me resume también todas estas características y de las cuales me puedo valer.
Entonces, teniendo e identificando nuestras proposiciones, qué tipo de proposición es, si es tipo A, si es tipo E, si es tipo O, o si es tipo U. Ya sabemos que existe, si es tipo A, es universal afirmativo, porque tenía un conector donde dice todo y su verbo está en presente. El ejemplo era, todos los hombres son mortales. Entonces, todo S es P. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, entonces nosotros teníamos que identificar si es tipo A, si es tipo E, si es tipo O, o si es tipo ¿qué? A, E y O. ¿Ya? Ya habiendo identificado qué tipo de proposición es, entonces nosotros vamos al cuadrito y miramos si la proposición P, me dio tipo A. ¿Y por qué me dio tipo A? Porque resultó que era una universal afirmativa. Ah, bueno, como era una universal afirmativa, me dio tipo A. Entonces yo pongo mi proposición al lado del A. Y si la proposición Q me dio tipo E, ¿por qué me dio tipo E? Porque era universal negativo. Ah, bueno, me dio universal negativo. Entonces pongo mi proposición en E, al ladito. Y digo, P con respecto a Q son contrarias. Y doy la justificación. Para eso, por eso fue que hicimos el ejercicio. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Entonces, en el ejemplo que estábamos desarrollando aquí mismo, ya clasificando todo esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos aquí? María. Sí, tiene que salir a andar. Cuando estábamos hablando de este ejercicio, espero que estén por ahí, no se me vayan a ir por allá, porque después me van a estar preguntando lo mismo. Cuando estábamos en esto, ya teníamos que definir qué tipo de proposición era, ¿ya? Teníamos que clasificar a la proposición P. Entonces, como es este cuantificador y este otro, ya dijimos que era una proposición tipo A. ¿Por qué era tipo A? Porque tenía un cuantificador universal y una cúpula afirmativa. Entonces era una universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque es tipo A, ¿cierto? Y lo mismo sucedía con la letra Q. La clasificábamos y decíamos que es una proposición tipo I. ¿Por qué tipo I? Si es tipo I es porque era particular afirmativa. ¿Particular por qué? Porque teníamos un cuantificador que es particular. Y afirmativa ¿por qué? Porque la cúpula está en presente, ¿cierto? Entonces, bueno, teníamos que clasificando a Q era una proposición tipo I y la clasificación de P era una proposición tipo A. Teniendo esta información, nosotros vamos a utilizar ese cuadrito. Y ese cuadrito es este. Entonces, vamos a clasificar las dos. Ya me dijeron que la proposición P me daba tipo A. Entonces, como me da tipo A, la ubico ahí. ¿Cierto? La proposición P. Mire, esta P es esta misma. ¿Cierto? Y esta otra me dijeron que es tipo I. Entonces, como es tipo I, lo ubico aquí. Ya. ¿Listo? Y ahora sí digo, ¿qué tipo de relación tienen? Subalternas. Entonces decimos, P con respecto a Q son subalternas porque y dan su justificación. ¿Sí? Esa es la forma de utilizar este cuadrito. Entonces, como ve, toca hacerle el análisis primero a las proposiciones, determinar su clasificación y después de terminar su clasificación utilizamos el cuadrito, la estructura esta del cuadro. ¿Sí? El esquema de este cuadrito. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces el esquema nos ayuda a saber qué tipo de proposición es. ¿Qué relación existe entre ellas? ¿Qué relación existe entre las proposiciones? Exactamente, sí, señora. ¿Qué relación existe entre ellas? Entonces, simplemente nos van a decir que es una relación. Déjame que aquí me cogí aquí esta cosa. Que es una relación tipo. ¿Una relación de qué? Subalternas. ¿Cierto? Exactamente. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros utilizamos este cuadrito. ¿Sí quedó claro?
Señorita, María Ángela, Señor, ¿está segura? quedó todo claro. ¿Segura? Sí, ¿Me lo jura? sí, señor. Bueno, ¿simplemente qué? No, pues ya estaba como teniendo una idea de cómo se leía el esquema, pero no tenía bien claro de qué se trataba. ¿De Entonces ya cómo me se quedó claro. sacaba? Ah, bueno, Señor, espero que le haya ayudado y que le haya podido aclarar esa duda. Muy bien, excelente. gracias. Con todo gusto. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Tutor, qué pena. No, deje la pena a un lado, tranquila, pregunte. En este caso, ¿las proposiciones son simples? Sí, todas las proposiciones son simples. Ustedes nunca van a encontrar una proposición compuesta. Todas las proposiciones planteadas son simples. Gracias, profe. No, señora, con todo gusto. Esas son las preguntas que necesito saber, por ejemplo. Tengo, hijo de pucha, pero me dicen que no. ¿Qué es la pregunta? Al fin y al cabo, yo el que tengo la duda, ¿no? ¿Cierto? Si tengo la duda, pues ¿por qué no la decí para ver? ¿Por qué no la voy a aclarar? Sí, todas las proposiciones que están planteadas, todas son simples. Ninguna tiene conector. Si tiene conector, de pronto es un conector de relación. Por ejemplo, que diga Sandra y Diana pertenecen al CEDAT de Bucaramanga o son juiciosas trabajando en el archivo o trabajando en el curso. ¿Sí? Entonces, esa I, diciendo de Sandra y esa I es de relación. Ahí no la vamos a tomar como conector, sino es un conector de relación. No tiene nada que ver. ¿Listo? Es una proposición simple. ¿De acuerdo? ¿Ey? ¿Se fueron? Sí, señor. No, sí. ¿Sí? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? Porque me dejaron solo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Y Dalí Rojas, cuénteme, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Cuénteme su pregunta. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches. Profe, en el punto 2 dice que construye 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Ahí no he Ajá. entendido. Allá, ustedes tienen que entregar 3 tipos de proposiciones. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Con la misma temática. Una que es universal negativa, otra que es universal afirmativa y la otra puede ser particular afirmativa o particular negativa. ¿Sí? Entonces, allá ustedes definen, voy a ver dónde les muestro un ejemplo de más o menos qué es lo que tienen que hacer aquí. Profe, Señora, espérame, pero, o sea, en ese punto es como colocar la oración. sí, es como poner la oración. Entonces, allá en el ejercicio de ustedes tienen que hacer algo similar. Construir los 3 tipos de proposiciones. Entonces, ustedes van a crear estos 3 tipos de proposiciones. Espera, las sacamos de aquí y las ponemos en un papelito donde se pueda. Ay, me hace mouse que me está tomando el pelo. Aquí. ¿Sí? Entonces, construimos las 3 proposiciones de la misma temática. Entonces, ustedes van a hablar. Pues, ponen. Todas las personas hacen deporte, con la misma que te están trabajando, ¿no? Con la que seleccionaron, ¿sí? O sea, mi proposición en este caso fue la proposición que dice, algunos estudiantes, perdón, no es esto. Algunas personas hacen deporte. Esta es la proposición que yo seleccioné. Esta es la que yo tengo allá en mi ejercicio. Entonces, si yo seleccioné esta proposición, con base en esta, voy a crear los 3 tipos de proposiciones. Entonces, la primera voy a escribir una universal afirmativa, que es la que me dicen aquí. Entonces, creamos una universal afirmativa. ¿Listo? Entonces, universal afirmativa y escribo, todas las personas hacen deporte. ¿Cómo es universal afirmativa? Pues universal con su cuantificador y afirmativo tiene que ser en presente. ¿Listo? Pues todas las personas hacen deporte. Listo. Segunda.
Voy a crearla una universal negativo. Pues si quieren poner estas aquí, entonces escribo una universal afirmativa. Chan, chin, 2 puntos. ¿Ven? Aquí también la puedo poner aquí al comienzo. Y la digo. Aquí, 2 puntos. Enter. Y por último esta otra. Chin, chin. ¿Ya? Entonces aquí ahora sí, digo, voy a crear una universal afirmativa. Entonces, como es universal, listo. Una universal negativa. Ah, bueno, universal negativa también. Mire que esto es de la guía, ¿no? Esta es la que está en la guía. No me estoy valiendo de ningún otro lado. Y una particular negativa, mire. Y una particular negativa. Estas son las 3 que seleccioné, mire. Clasifica, tarara. Ah, bueno, listo. Entonces, voy a crear la universal afirmativa con base en mi proposición seleccionada. Algunas personas hacen deporte. Entonces, como es universal, entonces voy a decir que no algunas, sino todas las personas hacen deporte. Universal afirmativo. Universal negativo. Como es universal negativo, ya sabemos que el universal con una simple palabrita nos está diciendo que ya no hay nada más que hacerle ahí. Entonces ya me queda universal negativo. Ninguna persona hace deporte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y la otra es particular negativo. Particular, es decir, que son algunas, una que otra. Algunas personas, negativa. ¿Cómo es negativa? Pues que no. Exactamente, no hacen deporte. Y construí mis 3 proposiciones categóricas con la misma temática. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien, me alegra. ¿Quedó claro entonces? Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor. Listo, y dale, perfecto. Entonces, Sí, eso es lo profe, que tienen, excelente. eso es lo que tienen que hacer en su ejercicio números. Con todo gusto, me alegra saber que les haya disipado esa dudita. Bien, ¿qué otra pregunta tiene? ¿Nada más? ¿Algo más? ¿Algo que les haya inquietado de la guía? Por ejemplo, mire, esas tres proposiciones nunca me lo había preguntado cuando hacía esta clase de ejercicio. ¿Sí? Y miren que es una forma fácil y chévere de poder jugar con esto. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí guardada? ¿Qué otra duda tienen? ¿Nada más? Natalia, ¿tiene alguna pregunta? A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Ana Paola, Ángela Yueli, Ángela, Camila. Franci, cuénteme. Señora, cuénteme. En el ejercicio 4 dice identificar, ¿dónde dice? Identificar el razonamiento si es de tipo deductivo Ajá. o inductivo. Entonces, pues, la verdad, yo estuve en el B-Learning, pero no me acuerdo si se habló de eso y la verdad como que, o sea, no he llegado hasta ahí, ahora lo leo, entonces como que se me perdí. Claro que se habló de eso, no he quitado eso. Mire, aquí, mire, esta es la presentación del B-Learning, mire, y voy a seguir, mire, ¿sí ven? ¿Qué tema sigue después del cuadrito del esquema este? Mire, sigue razonamiento. De pronto se me pasó, entonces. ¿Señora? Entonces de pronto se me... Sí, de pronto le cayó la señal ahí. Es posible, como ese internet a veces molesta, entonces se le cae una señal, entonces uno queda incomunicado de tal forma que no alcanza a ver qué es lo que está sucediendo en la vida cotidiana y en los demás, pero si no nos cae en el internet para el Facebook, no mentiras, pero sí no, digamos que hay muchos sitios donde se cae el internet con frecuencia. Bien, entonces, el razonamiento, habíamos hablado allá en los B-Learning que existe el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Recordemos que el razonamiento deductivo es el que se deduce de algo grande y se llega a lo más pequeño, es decir, parte de lo general y llega a lo particular, ¿sí? Ese es el deductivo, por eso se llama deductivo, su misma palabra lo dice, deduce de lo grande a lo pequeño, ¿sí? De algo muy grande a algo en particular. Y el razonamiento inductivo es porque intuye, ¿sí? ¿Qué es lo que intuye? Pues que desde algo pequeño
Desde algo pequeño, pues si hay algo pequeño, pues tiene que haber algo más grande, ¿cierto? Entonces siempre partimos desde lo particular para llegar a lo general. Por eso teníamos estos ejemplos, mire, en este ejemplo que es más o menos parecido a uno de los que tienen allá. Entonces aquí podemos determinar qué clase de racionamiento es. Por ejemplo, se dice, se conoce que todos los deportistas deben prepararse física y mentalmente, por lo que en el caso de los ciclistas deben tener un buen físico. Es así que Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto podemos decir que Nairo Quintana tiene un buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es? Recuerden. Deductivo. Deductivo. ¿Por qué deductivo? ¿Por qué deductivo? Podemos decir, podemos analizar esa parte. Porque se conoce. Porque se conoce, no. Bueno, no es propiamente la respuesta. Porque Nairo Quintana sí es deportista. Porque estamos hablando de todos los deportistas, ¿no? Estamos hablando de deportistas en general. De deportistas. ¿Y quién es el universal? Pues los deportistas, ¿cierto? El universal de los deportistas del deporte, en este caso son los deportistas, todos los deportistas, ya sea atletismo, natación, fútbol, micro, baloncesto, ciclismo, etcétera, etcétera, todos son deportistas. Y aquí ya estamos llegando a alguien en particular, que quién es ese alguien, este ciclista, este señor. Ya estamos especificando que un deportista, uno de todos estos deportistas, uno solo, tiene unas características especiales. Entonces, estamos partiendo de algo grande, que son los deportistas, y estamos llegando a uno en particular. ¿Sí? Eso es lo que consiste el razonamiento deductivo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, señor. ¿Queda más entendible? Y el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo cuando nace desde algo pequeño y llega a lo particular. Entonces, ahí está el soplete, mire. De una vez. Este es inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque aquí estamos arrancando de que un señor compró un carro. Estamos hablando de un solo elemento, un artículo en particular. Y como estamos hablando de un particular, entonces nosotros seguimos leyendo, entonces pues, al final vamos a decir que todos esos elementos particulares tienen alguna característica. Entonces, fíjense, aquí estamos saliendo desde algo pequeño y estamos llegando a algo grande. Entonces, si es de algo pequeño a algo grande, ya sabemos que es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Sí? ¿Listo? Buenas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. ¿Sí quedó claro? Entonces, listo, Franci. Bien. ¿Alguien más? Yo, Joana. profe, una consulta. Qué pena. Señora, tranquila, deje la pena a un ladito y consulte. En el cuadro de oposición, cuando vamos a determinar... ¿En el cuadro de quién? ¿De ¿Cuál oposición? oposición? O Relación. de relación, qué pena. Ah, no me asusté, yo digo oposición, pero... Para establecer la relación entre las proposiciones, ¿solo vamos a determinar si es contrarias o tenemos que dar alguna conclusión? Sí, tienen que justificarla. Digamos, en este caso recordemos que dieron subalternas, entonces dan una razón por qué les dio subalterna. Entonces ustedes pronto averiguan allá qué fue lo que pasó, por qué se consideran proposiciones subalternas y dan una razoncita pequeña, tampoco es que se desglosen en prosa ni nada, no, una justificación nomás, algo corto. ¿Listo? No hay necesidad de que se extiendan en texto ni en frases para poder decir que por qué les dio subalternas. ¿Sí? Ok, ¿Listo? listo, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto, mi chiquita. Bien, Joana. ¿Alguien más? Yo. Está yo, Juliet, Karen, María Angélica, Nali, Natalia, Sarey, Natali, Stephanie y Valentina. ¿Alguien más? ¿Ninguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Por ahora? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Iba a hablar? ¿No? Bueno, creo que logré anticipar la mayoría de las dudas que tenían.
Ya saben, en todo caso, he estado, pues ya ahorita están todos los foros realimentados de los quienes se entregaron aportes. Estaba un poquito atrasado porque estaba terminando de calificar algunos trabajos que me dio pesar, pero bueno, espero que en esta otra actividad vayamos a levantar esa calificación y dejemos un buen producto, que ya me están entregando buenos productos afortunadamente. ¿Quién levantó la mano por ahí? Yo no alcancé a verla. María Ángela. Señora, cuénteme. Profe, ahí dice que en el foro tenemos que subir pregunta y respuesta de algún tipo de ejercicio. ¿Tiene que ser específicamente, digamos, en un ejercicio determinado o puede ser, digamos, cualquier parte del trabajo? No le entiendo la pregunta. ¿Cómo así? Pregunta y Que respuesta. ahí dice que hay que subir al foro la respuesta a un procedimiento, a un ¿cómo? ¿En dónde dice? Espéreme, sáqueme esa duda. ¿Dónde dice? Donde dicen los criterios de evaluación. Criterios de evaluación. ¿No ¿De será cuál ejercicio? retroalimentar? ¿De cuál ejercicio? Aló. Criterios de evaluación. Se me perdió los criterios. Control B, criterios. Control F tampoco está. Al final. Al final. ¿Aquí? Esta es la rúbrica. Sí, señor, ahí. Ángela está. Ya define simbología, cuantificadores. Me toca leerme bien toda la rúbrica porque no me identifico esa parte. No, lo que se le solicita ya es que, así, a grosso modo, es que si ustedes ya desarrollaron el ejercicio 1, pues súbanlo al foro como participación, ¿sí? Entonces lo suben al foro y van desarrollando el ejercicio 2. Ya desarrollaron el ejercicio 2, listo, lo suben al foro. Esa es la pregunta y respuesta. Me imagino que eso es lo que hace referencia la rúbrica de calificación. Porque en sí la directora no nos ha enfatizado que tenemos que ser estrictamente exigentes en esa parte, ¿no? Entonces simplemente desarrollaron un ejercicio, esa es la pregunta, y subieron con respuesta, ¿sí? Los ejercicios son las preguntas son los ejercicios que tenemos planteados, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 1 tenemos 4 o 5 problemas, cada uno selecciona uno, entonces esa es la pregunta, ¿listo? Entonces, esa es la pregunta y entregan la respuesta. Me imagino que sea eso lo que está haciendo referencia usted, ¿vale? Sí, señor. Listo. Listo. Bueno, pues, mis queridos estudiantes, muchas gracias por haber atendido, creo que no es más. Una última aquí. Nadia Ayana, cuénteme. Señora. Hola, tutor, qué pena. Tranquila, y la pena. Estaba revisando lo de la unidad 2 y encontré 2 guías y quedé como perdida. 2 guías, no, una sola. A ver, una solita. Sí, ¿no? guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 2, tarea 2, y la otra dice guía para el desarrollo de la tarea 2. Pero es que esa es una guía para el desarrollo de la tarea 2. Y la otra es la guía. Mire, aquí cuando entramos al entorno de aprendizaje, aquí encontramos 2 carpetas. Una que es la guía de actividades rúbrica, que si hacemos clic ahí, ¿sí? Si hacemos clic ahí, ahí vamos a encontrar la guía de cómo se desarrolla. Mire, es un anexo que nos explican cómo están desarrollados o cómo deben desarrollar los ejercicios. Y esta otra que es la guía que nos va a decir cuáles son esos ejercicios y qué es lo que tienen que entregar. Entonces, si ustedes lo descargan y lo abren, la guía 1, esta que está aquí. Entonces, ustedes van a encontrar anexo 1, guía para el desarrollo, ¿sí? Entonces, miren, ustedes van a mirar aquí, ¿qué es? Ustedes tienen que ponerle el cuantificador, escribirle su estructura, definir qué tipo es y listo. Así se desarrolla el ejercicio 1. El ejercicio 2 lo va a decir cómo es que tiene que desarrollar, identificar el cuantificador, la cualidad o cópula, decir qué tipo de proposición es, la clasificación, si es particular o afirmativa.
etcétera, etcétera, etcétera. Los 3 tipos de proposiciones que tienen que entregar, afirmativo, negativo, particular, negativo, ¿sí? Entonces, mire que el anexo es cómo es que se desarrollan los ejercicios. Estos son ejemplos, ejercicios ejemplo, donde ustedes se pueden orientar y basar para la entrega, para el desarrollo de los ejercicios que descargan de esta otra guía, ¿sí? De esta otra guía, de aquí, de esta. Entonces, si ustedes abren ahí, entonces van a ver que son los ejercicios. Esos son los dos. Entonces, simplemente una es cómo lo desarrollan y la otra es qué es lo que van a desarrollar. ¿Vale? Vale, sí, señor, gracias. Bueno, listo. ¿Ya todos se registraron en el de asistencia? ¿Todos ya quedaron en el registro de asistencia? Sí, señor. Comparto otra vez, por si acaso quedó alguna duda, alguien por ahí por fuera, para que por favor me regale los datos. Bien, entonces, muchísimas gracias, le reitero, muchas gracias por haber participado, por haber atendido este llamado. Sé que estamos en fútbol, pero bueno, es mejor estar aquí atentos a otras cositas que nos compete mejor, compete más. No nos llenamos de problemas. El fútbol después se puede mirar en diferido o en el noticiero. Creo que no es algo importante. Gracias por estar aquí, gracias por estar pendiente de sus actividades, de sus trabajos. Vayan subiendo el desarrollo de cada uno de sus ejercicios para poder obtener alguna realimentación. Bueno, les deseo una feliz noche. Gracias a todas por haber estado aquí y muchos éxitos en sus actividades. Ya saben, cuenten conmigo para poder sacar a este proyecto adelante. ¿Vale? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, mis chiquitas. Una feliz noche para todos. Igual, profe, chao. Gracias. Chao, pues. Profesor, muchísimas gracias. Que pase excelente noche. Muchas gracias, mi chiquita. Muy amable.